Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en este pequeño encuentro que tenemos y vamos a seguir por la sección 8, por donde nos quedamos, el significado del juicio final. Esta es la última sección del capítulo 2, por el que todavía estamos. Recordar que es la separación y la expiación. Bueno, pues el significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Recordar que cuando ocurre el milagro es cuando nos hacemos a un lado con la mente egoica y es el espíritu el que actúa mediante nosotros, ¿no? O sea, actúa en nosotros. Eso es el milagro. Todo lo contrario, todo aquello que hacemos desde el ego, desde creyendo en tener una voluntad separada de la de Dios, que sería hacerlo involuntariamente, pues la diferencia es esa. Eso es la magia, creer en la magia, creer que yo hago algo, que yo fabrico algo, que depende de mí el que este mundo sea de una manera o de otra. Todo eso es creer en la magia. Dice que eso es que sepamos la diferencia, ¿no? Y para eso solo hay que recordar que tú no te creaste. Tú no te creaste, por lo tanto, tiene que haber una voluntad en el que te ha creado y esa voluntad es la única que es real y la única que si tú tienes otra voluntad tiene que ser una con esa, ¿no? Porque Dios en su creación lo da, o sea, va implícita la voluntad de crear, ¿no? Dice, tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia, cuando olvidamos que no nos hemos creado a nosotros mismos y que por lo tanto nada depende de lo que yo haga desde el ego, desde esa mente errónea, pues dice que estamos en una posición en la que es inevitable creer en la magia y creer que lo que la magia produce es la realidad. En el párrafo, no, en el punto 3 dice, tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. O sea que nosotros somos la creación de Dios y Dios nos crea a través de su voluntad. Y en esa creación va la misma voluntad que Dios. No puede haber otra voluntad que no sea una con la de Dios. Todo lo demás es magia, es ilusión. Dice, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. La capacidad de crear reside en la mente correcta, en la mente una con Dios. Dice pues, entonces necesariamente todo lo que creas es cuestión de la voluntad de Dios, ¿no? Todo lo que creas. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Recordando que la voluntad de Dios y la mía es una, y en la capacidad de crear que Dios extiende en mí está en la mente, si lo que yo hago fuera de esa voluntad, con la idea de que yo tengo una voluntad separada, es, aunque parezca real para mí, recordar que no es real en la mente de Dios
y por lo tanto, si no es real en la mente de Dios, no es real. A no ser que le esté dando credibilidad de realidad o realidad a la magia, a la ilusión que hay en mi mente, ¿no? Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Si distinguimos esto que acabo de decir, nos lleva a la comprensión de lo que es verdaderamente el juicio final, no la idea que tenemos de juicio final tan equivocada. Lo vamos a ir leyendo para que lo entendamos. En el párrafo 2 dice, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Como he dicho, el juicio final, tenemos la idea de ese juicio basado en la proyección de nuestro miedo en Dios, basado en que Dios nos va a juzgar y nos va a castigar por lo que hemos hecho, ¿no? Esa es la idea que tenemos nosotros de lo que es el juicio final. Y dice que es una de las ideas más atemorizantes de nuestro sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Se debe a que no lo hemos entendido lo que es el juicio final. Dice, juzgar no es un atributo de Dios, eso es una proyección nuestra, que como no juzgamos, nos sentimos culpables y creemos que merecemos un castigo, proyectamos esa idea en la idea de Dios y creemos que Él nos va a juzgar, nos va a reconocer culpables porque lo somos y nos va a castigar porque es lo que merecemos. Esa es nuestra proyección de lo que es el juicio final. Y dice que juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. O sea, si ocurrió la idea en la mente de habernos separado, pues esa misma idea tenía que llevar implícita la sanación de esa idea, la expiación de esa idea y el juicio final de esa idea, que no sería de fuera, sería de la propia mente la que va reconociendo lo que es real y lo que no es real. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, o tal vez aún, un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Cuanto más milagros proyectamos, porque más nos instalamos en la mente milagrosa, vamos adquiriendo el conocimiento de distinguir lo que es real y lo que no. Por lo tanto, ese proceso del juicio final, que sería el de ir comprendiendo y separando, discerniendo, ¿no? Adquiriendo discernimiento sobre lo que es real y lo que no, ese es el juicio final, pues ese periodo se acortaría si lo vamos comprendiendo más rápidamente en los instantes de mente milagrosa. Eso es entendible, ¿no? Dice, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable.
sabéis, pues por la cantidad mínima que se necesita en la mente de seres despiertos, de seres que han completado ya ese proceso, ¿no? de expiación del error en la mente. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo. Cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Te has de liberar cuanto antes del miedo en tu mente si es que realmente tienes el propósito de sanar tu mente y de llevar paz a otras mentes, que sería considerarte un obrador de milagros, ¿no? O un maestro de Dios como el curso pide, ¿no? Pido tu ayuda para la expiación del error en el mundo, ¿no? Vamos al párrafo 3 y dice, por lo general se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, como si tuviera algo que ver con Dios. Pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Son mis hermanos, somos nosotros los que emprenderemos o emprendemos el juicio final con la ayuda de Jesús, de Cristo, cuando nos damos cuenta de que estábamos confundiendo la verdad con lo irreal y lo irreal con la verdad, ¿no? Y adquirimos discernimiento con su ayuda a través de la mente milagrosa. Dice, el juicio final es la última curación. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos. O sea que el juicio final no es enjuiciarnos para castigarnos, sino enjuiciarnos para curarnos. Para curar, cuando yo me hago el juicio de me he equivocado, he tomado la decisión equivocada y con tu ayuda quiero verlo y quiero tomar la decisión correcta, eso estoy en el proceso del juicio final, que no es nada más que la última curación. Dice, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos, por mucho que pienses que has cometido muchos errores, que mereces un castigo y que mereces castigo por tus errores y que está bien que sientas culpa cuando los ves, eres consciente de los errores, por mucho que pienses eso, eso no te va a liberar, todo lo contrario, eso viene de la mente errada para que te mantengas en el error. Solo te puedes liberar reconociendo el error y aceptando la sanación de él, sabiendo que no le afecta para nada el error a quien eres, al ser, por lo tanto no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, sino con la voluntad que tú creías separada de Dios, que es una ilusión, es un error, y no hay necesidad de castigo ni de culpa. Dice, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. O sea que es todo lo contrario, no es castigarte, no es veo los errores para sentirme culpable, sino todo lo contrario. Conforme veo los errores, pongo luz en ellos y los entrego a la luz, los entrego a la luz del Espíritu Santo. De esa manera, este proceso es el que me puede restituir la mentalidad recta. Se podría decir
que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Adquirir la capacidad de discernir correctamente entre lo que es ilusión, en mi mente lo haya sostenido, lo haya creído por un instante o no, es ilusión, en mi mente es magia, y discernir entre lo que es verdad, lo que es verdadero, lo que es la voluntad de Dios para mí y para el mundo. Se podría decir que es un proceso de adquirir correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Después de que adquiriéramos esa capacidad de discernir, esa correcta evaluación, entonces sí que es verdad que la voluntad estaría dirigida racionalmente. Podríamos, con el raciocinio de nuestra mente, dirigir esa voluntad. Mientras tanto, tenemos que reconocer que nuestra voluntad, la que creíamos tener separada de Dios, no es una con la de Dios, y que la de Dios simplemente es que yo abandone la idea de tener una voluntad y me entregue a su voluntad, al instante presente, a la mente milagrosa, a la mente correcta, y que los actos de ahí sean involuntarios, porque será cuando me habré realmente rendido a la voluntad de Dios, y que Dios actúe a través de mí en el acto que sea, o en el instante de no actuar, o en la vida que soy, ¿no? En definitiva. Dice que después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, porque la habremos adquirido, ¿no? Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrá sino continuar. El primer paso, en el párrafo 4, dice: el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Ese es el primer paso hacia la verdadera libertad. Creemos que somos libres de decidir y no nos damos cuenta de que es una voluntad ilusoria, que no es real, que la única voluntad es la de Dios y es la nuestra de verdad. Y dice que para alcanzar la verdadera libertad, que es cuando comprendes esto y cuando aceptas que nada de lo que tú elijas hacer desde el ego es real, ni es de la voluntad de Dios, pues esa es la verdadera libertad, pues comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. El Apocalipsis es adquirir el discernimiento, de distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Esa es la capacidad del discernimiento. No permitir ni sostener en la mente nada que no sea verdad, nada que no sea digno de ser amado. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar
sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. En el mismo instante en que el discernimiento nos da la capacidad de separar lo verdadero de lo falso, tan solo honraremos y mantendremos en nuestra mente aquello que es digno, aquellas creaciones que son dignas de ser amadas. Y en ese mismo hecho vaya la renuncia de nuestras falsas creaciones. No las contemplaremos, las abandonaremos tal y como surgen, comprendiendo que son falsas creaciones, que son irreales y que son producto de la proyección ilusoria de la mente, y dejarán de existir en la medida en que no les demos valor, no las sostengamos en los pensamientos. En el párrafo 5 dice: el término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Esto es lo que nos da miedo del juicio final. Siempre hemos creído que sería cuando morimos y sería Dios quien nos juzgara. Por eso tiene tantas connotaciones de miedo en nuestra mente, porque conlleva esas dos cosas, no solo el juicio de Dios, sino además la muerte, porque ocurriría si ya hemos muerto, ¿no? Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado de juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. O sea, es un ejemplo clarísimo de la percepción invertida. Nuestra percepción es juicio final, el final es el final de la vida, cuando el juicio sería el final del error, sería el comienzo de la vida, porque la vida no es la que creemos que es. O sea, la vida no es el sueño, no es la experiencia de la separación, sino todo lo contrario. Por lo tanto, el juicio nos llevaría al umbral de empezar a vivir, al umbral de la verdadera vida, no de una muerte. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. La percepción invertida nos hace sentir y creer que tenemos miedo a morir, cuando realmente el que tiene miedo a morir, lo que sí que tiene es miedo a vivir, porque morir, o sea, vivir con miedo, no es vivir. Por lo tanto, su verdadero temor es vivir realmente, porque vivir realmente es vivir en amor, vivir en lo que la vida es. La vida es paz, confianza absoluta, plenitud y amor. Y ahí no entra el miedo. Y si yo mantengo el miedo, a lo que tengo miedo es a experimentar la vida, a experimentar quién soy, la vida que soy, el ser vida que soy. Así que dice: nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado.
y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Ese es el juicio. Distinguir, discernir entre lo que es real y lo que no, y soltar todo lo que no es real, manteniendo tan solo lo que es real y bueno, nos dice aquí, ¿no? Creativo, porque para que sea real tiene que venir de la mente creativa, por lo tanto es creativo y bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que contengas en la mente, en la memoria, sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas manteniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Ese es el único papel que Cristo nos pide, que no mantengamos en la memoria nada que no sea digno de amor, digno de nosotros, digno de quien soy, digno del Hijo de Dios. Y cuando haga esto, cuando no retenga en la memoria nada más que lo que es digno de ese altar en el cual está Cristo, no habrá ningún motivo para tener miedo, no habrá ninguna necesidad de seguir teniendo miedo. Porque mientras que acepte el miedo en la memoria, en la mente, estoy necesitando seguir con la creencia de tiempo, de culpa, de proyección y de mundo y de caos en el mundo. Bueno, pues acabamos aquí con esta frase tan bonita que me encanta, que cuando todo lo que contengas en tu memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. No habrá ninguna razón porque el mundo no te puede hacer nada. El mundo le puede hacer a la ilusión que crees ser. El mundo puede dañar la ilusión que crees ser. La ilusión que crees ser puede enfermar. La ilusión que crees ser puede sufrir. Pero tú tienes la capacidad de discernir entre lo que es verdad y lo que no lo es y reconocer que eso que crees ser es magia, es ilusión, y que liberarte de toda esa ilusión es reconocer y quedarte en tu memoria con lo único que es real, aquello que es digno de amar, aquello que es digno de ser amado, la paz que eres, el amor que eres, la confianza absoluta que eres. La vida es confianza absoluta. Nos quedamos con esto y ya hemos terminado el capítulo 2, así que el próximo vídeo nos veremos para empezar el capítulo 3, la percepción inocente. Así que muchas gracias por estar ahí, por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis una feliz tarde. Hasta pronto.